Segunda parte del audiolibro El final de nuestra huida del amor, de la disociación a la aceptación de un curso de milagros, por el Dr. Kenneth Wapnick. Comienzo en el segundo capítulo, preguntas y respuestas. A su vez, este segundo capítulo está subdividido en 3 partes que son el muro del enfado, el muro de la resistencia y el tomador de decisiones como victimario. Comienzo con el primero, que es el muro del enfado. Pregunta: probablemente estoy proyectando mi culpa sobre ti, porque he sentido que te mostrabas impaciente con nosotros, como indicando que no estamos haciéndolo bien o que no vamos lo suficientemente rápido. Respuesta: lo que suelo decir, basándome en algunos pasajes del curso, es que siempre es posible discernir el significado de algo, dándote cuenta de a dónde acaba llevándote. El punto donde acabas es el objetivo que estableciste desde el principio, y todo lo demás se convierte en un medio para llegar aquí. Así, has acabado en que yo soy el enemigo, impaciente, enfadado y dispuesto al juicio, y tú eres la víctima. Ahí estás tú, tratando sinceramente de dar lo mejor de ti, y yo vengo y te hago esto. Tú acabas siendo la víctima inocente y yo el victimario. Lo que se deriva de esta situación es que, si yo soy el enemigo, ya no tienes que escucharme. ¿Quién querría escuchar a alguien gritando, chillando, juzgando, reprendiendo y siendo desagradable, insensible y severo? Una parte de ti se sentiría justificada, concluyendo que ya no tienes que prestar atención a lo que diga o escriba. Si no quieres seguir por ahí, entonces basta con que te recuerdes que cualquier cosa que estés sintiendo es el resultado deseado. De otro modo, no lo sentirías. Recuerda, este es tu sueño. Por lo tanto, si te estás sintiendo enfadada, juzgada o no escuchada, y eso te lleva a concluir que no vas a escucharme, ese es el resultado que deseabas. Llegada a este punto, una pregunta legítima que puedes plantearte es: ¿por qué querrías eso? Plantearte esto te conduciría a un punto muy fructífero en tu proceso. El propósito de que yo hable de la disociación es ayudar a los estudiantes a contemplar el hecho de que hay un muro. De otro modo, no podrán adelantarlo. Entonces, el reto, lo difícil, es mirarlo sin juicio. Levantar este muro es un reflejo del muro original que erigimos, y ninguno de nosotros está en contacto con eso. Descubrir el muro de la disociación nos ayuda a ponernos en contacto con el mismo contenido del muro ontológico. La culpabilidad por ese pecado original es enorme. Y entonces la culpa hace que paremos en seco, impidiendo que se produzca todo deshacimiento, puesto que la culpa es un muro. No puedes lidiar con un problema que no reconoces. Así, el primer paso consiste simplemente en reconocer los sentimientos que tienes en respuesta a lo que se te dice sobre la escisión, la disociación
uno de los resultados, como hemos visto, es enfadarse conmigo y, seguidamente, erigir un muro entre nosotros. Otro es sentirse culpable o muy triste al respecto. Eso, a su vez, también acaba siendo un muro, no necesariamente un muro entre tú y yo, sino en el sentido de que el temor se vuelve tan intolerable y doloroso que se detiene. Te dices: soy una persona terrible, mira lo que estoy haciendo. En cuanto a defensa, esto es tan eficaz como el enfado. El reto consiste en ser capaz de mirar todo esto, tanto si toma la forma de enfado, culpa, dolor, tristeza o cualquier otra cosa, e ir más allá de ello. El modo de ir más allá de ello es simplemente reconocerlo y mirarlo. Seguiremos destacando este punto a lo largo de todo el comentario. Bien, el siguiente subpunto es el muro de la resistencia. Pregunta: el año pasado me encontraba muy mal. Creo que estaba ante el muro. Me di cuenta de que no quería hacer lo que Jesús dice. Me sentía desesperanzada y atemorizada. Leí la lección 74 con tus comentarios y sobrepasé el muro. Y ahora mismo acabo de darme cuenta de que, para mí, el muro era la creencia original en el pecado. Al hacer la lección, empecé a entregar a Jesús mis sentimientos de desesperanza y victimismo. Entonces, el ego se volvió muy listo y se rindió durante casi un mes, de modo que ahora me he perdonado a mí misma. Ir más allá del muro ha tenido un efecto asombrosamente poderoso en todos los aspectos de mi vida. Respuesta: lo que nos ayuda a ir más allá del muro cada vez más es darnos cuenta de lo bien que nos sentimos cuando hacemos lo que Jesús dice y lo mal que nos sentimos al tener ese muro y jugar así con Jesús. Por ejemplo, decimos: no voy a hacer la lección tal como dices, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Tenemos que sentir el dolor de esta rebeldía infantil y lo bien que nos sentimos cuando finalmente la soltamos. Es muy simple, pero ese es el problema, que es simple. Al ego le encanta la complejidad. Es posible que recuerdes de tus días universitarios el concepto de la navaja de Ockham. El principio, enunciado con sencillez, consiste en que las explicaciones simples de los fenómenos son preferibles a las complejas. Lo peor que puedes hacer es resistirte a la resistencia o inventar técnicas para adelantarla. Las técnicas podrían funcionar y la gente de nuestros días es muy hábil en esta suerte de cosas, pero las técnicas no deshacen la resistencia. En los primeros trabajos de Freud, él se sintió muy atraído por la hipnosis, como también lo estuvo mucha gente en las décadas de 1880 y 1890. Freud estudió con el notable neurólogo Jean-Marie Charcot, uno de los primeros defensores de la hipnosis, y, si bien Freud
¿sintió que la hipnosis podría descubrir algunos materiales inconscientes? Posteriormente, la criticó. Con sus descubrimientos concluyó que la hipnosis no hacía nada con la resistencia. De hecho, en la mayoría de los casos sólo la esquivaba, evitando el proceso de la verdadera curación. La idea es no hacer nada con la resistencia. No utilices la hipnosis para hacerla desaparecer, ni utilices técnicas para abatirla. Más bien, reconoce que la resistencia está ahí y permítete sentir sus efectos. La resistencia es el muro. William Thetford tenía un dicho elegante: si no está en el libro de ejercicios, no lo hagas. En el libro de ejercicios no hay nada sobre hipnosis ni otras técnicas. Lo único que enseña es que deberíamos mirar al ego sin juicio, reconociendo el coste que tiene para nosotros identificarnos con él. De un modo u otro, en esto consiste un curso de milagros, en mirar al ego y mirar nuestra resistencia y en pedir a Jesús o al Espíritu Santo que nos ayuden a mirar sin juicio. No obstante, todos queremos hacer algo más que eso. Hablé extensamente sobre esta tendencia en mi reciente taller sobre la sección del texto llamada No tengo que hacer nada. El cuerpo es el ego haciendo algo con respecto a sí mismo para preservar la ilusión de que allí realmente hay un ego, un yo separado. El cuerpo no hace y no puede hacer nada porque sólo es la marioneta animada por la mente, que es el titiritero, como dice Jesús en el texto. Texto de un curso de milagros. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que estás vivo? Por lo tanto, el enfoque nunca debe estar en el pedazo de madera sin vida, sinónimo de esqueleto, sino en la cabecita intelectual que está detrás. El cuerpo ciertamente parece hacer algo, porque fue establecido para resolver un problema inexistente. Nuestro yo físico, junto con el mundo que es su hogar, son, como me gusta decir, soluciones poco adaptativas a un problema inexistente. En este sentido, podemos entender que la mente tampoco hace nada, porque eso implicaría que hay algo que necesitara hacerse, que el ego necesitara ser deshecho. No obstante, lo único que necesita ser deshecho es la creencia de la mente de que existe un ego, que es el problema que necesita solucionarse. Así, la mente, creyendo que es un ego, un algo, inventa un mundo y un cuerpo que también es un algo. De esta manera se nos desvía de llegar a reconocer cuál es el verdadero problema. El tomador de decisiones que cree en la mentira de la separación y después se cree las mentiras del mundo y del cuerpo que sustentan esa mentira y refuerzan la demente creencia de que es verdad. Una vez más, el problema no es la resistencia ni el muro. El problema es que queremos el muro y es un problema porque no hay muro. La resistencia no es una entidad ni una cosa, es el producto final de nuestro querer,
es el resultado del miedo al amor que la resistencia oculta. Vivimos en una sociedad que quiere que todo se haga con rapidez. Queremos que todo sea instantáneo, desde la comida, el placer sexual y el dinero, instantáneos, hasta soluciones instantáneas a los problemas. Esto funciona perfectamente para el propósito del ego, porque todo esto son maneras de resolver nuestros distintos apetitos, y ese problema no existe. Además, el verdadero apetito, el apetito de culpa para preservar nuestro yo individual, tampoco existe. Lo único que tenemos que hacer con la resistencia es ser conscientes de ella, lo que implica ser conscientes del pensamiento que dice: tengo demasiado miedo de la verdad, de modo que quiero apartarla. Queremos apartar la verdad de la ilusión, porque si juntamos ambas, desapareceremos tal como nos conocemos a nosotros mismos, como individuos especiales, claro. Jesús nos enseña a tomar conciencia de que hay un muro y de que, con los efectos de dicho muro, no nos sentimos bien. De hecho, eso queremos, no sentirnos bien. Queremos el producto final, que es la aparente realidad de nuestro yo separado. Tenemos que estar dispuestos a reconocer que es ahí donde estamos y que eso está bien. No trates de arreglarte a ti mismo, nos dice Jesús, porque esa necesidad de arreglarnos es el problema. Un curso de milagros no es un curso que arregle nada. Esta es la razón por la que mucha gente lo deja poco después de haber sentido la atracción inicial por él, y esto se debe a una buena razón. En realidad no es lo que ellos quieren. Ellos quieren un remedio rápido, quieren espiritualidad instantánea, tal como la gente quiere un colocón instantáneo con las drogas. También quiere un colocón instantáneo con Dios. Este curso no lo da. Lo que da es mucho trabajo. Hay que trabajar muy duro para aprender a no hacer nada. Eso es duro. Paradójicamente, el trabajo duro resulta fácil porque refuerza la mentira con respecto a nosotros mismos. Sustenta la creencia de que hay un problema que requiere un remedio difícil. Puede que las personas crean que son perezosas, que no quieren trabajar, pero la pereza forma parte del duro trabajo fácil de preservar y perpetuar la mentira de la separación y el especialismo. El trabajo duro consiste en aprender que no tenéis que hacer nada con respecto a la resistencia. Practicad cualquier tipo de magia que os ayude a sobrellevar el día y a superar el dolor físico o emocional. Está bien trabajar con el síntoma. Después de todo, nadie quiere sentir dolor, así que si hay una manera rápida de librarse del dolor, por supuesto, utilizadla. Simplemente no os engañéis pensando que eso os está librando de la fuente del dolor. Os librará del síntoma, y es cruel retener algo que aliviará un síntoma por el simple hecho de que no es, entrecomilladamente, espiritual. Pero si realmente queréis ayudar a otros con la causa de su dolor, con la fuente subyacente del mismo, no necesitáis hacer nada. Simplemente amadlos, sed bondadosos y aceptadlos. Por una parte,
Quizá le ayudéis con el síntoma, lo cual puede ser muy amoroso. Por otra parte, no hagáis nada con respecto a la causa. Porque cuando hacéis algo con respecto a la causa, la estáis haciendo real. Cuando hacéis algo con la resistencia, estáis haciendo real la resistencia. Eso es exactamente lo que el ego quiere. No luchéis contra ella. Basta con ser conscientes de que hay un muro y decir: esto es lo que estoy haciendo. Pero, al mismo tiempo, procurad permitiros, lo más que podáis, experimentar los efectos del muro. Eso es todo. No hagáis nada más. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de que a veces evitamos lidiar con un problema, digamos que algo externo nos altera, y entonces nos damos cuenta de que no queremos lidiar con el problema subyacente y por tanto lo bloqueamos. Más adelante sentimos que tenemos que hacer algo con respecto a ese bloqueo, pero incluso en esos casos tenemos que aprender a no hacer nada. El problema es nuestra resistencia, no el asunto subyacente que creemos que está ahí. Por ejemplo, si mi supervisor cambia mi programa de trabajo sin consultarlo conmigo, me siento ofendido, que me ha faltado al respeto, y no reconozco que lo ocurrido no me habría molestado, por más justificado que al mundo le hubiera parecido el haberme molestado, si, en primer lugar, el amor yo no lo hubiera rechazado, faltándole al respeto. Tenemos que volver siempre a la decisión de la mente de rechazar el amor como causa de todo lo que nos molesta o preocupa. El problema no es aquello a lo que creamos estar oponiendo resistencia, sino más bien el que nuestra mente tomadora de decisiones ha elegido al maestro equivocado y nos resistimos a regresar a la mente para volver a elegir contra el ego y a favor del Espíritu Santo. La resistencia dice que hay un problema subyacente al que no quiero mirar, pero de hecho no hay ningún problema subyacente. Freud dijo que el análisis de la resistencia es el problema central del psicoanálisis. Esta resistencia subyacente afirma que hay un problema serio que no quiero mirar, mi pecado y culpabilidad, y es tan horrendo que no voy a querer mirarlo nunca. Entonces, la resistencia se convierte en la defensa. Cuando soy capaz de soltar la resistencia, que es lo que significa mirar con Jesús o con el Espíritu Santo, entonces de repente me doy cuenta de que no había nada allí, como dice un curso de milagros. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta idea, que es el núcleo de la expiación, refleja la verdad más profunda de que la diminuta idea loca de estar separados de nuestro Creador tampoco es nada. Es decir, en realidad no hay diminuta idea loca. El sistema de pensamiento del mundo entero es una defensa contra el reconocimiento de que este pensamiento de mente no es nada. Esta es la verdadera razón por la que estamos muy enfadados con el Espíritu Santo o Jesús. Ellos ni siquiera se ocupan de la diminuta idea loca, el ego sí. Tenemos que creer que hay una diminuta idea loca porque eso es quienes somos. No obstante, la respuesta del Espíritu Santo es: ¿qué diminuta idea loca? La aceptación de la expiación
es la aceptación de la verdad de que no ha ocurrido nada que separe a nuestro ser de la perfecta unidad y amor. Así, en último término, la resistencia guarda relación con el reconocimiento de que, intrínsecamente, el yo separado no es nada, como leemos en el texto. Texto de un curso de milagros. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida. Ken Wapnick hace la siguiente anotación refiriéndose a tu otra vida, nuestra vida como espíritu o como verdadero ser. Bien, lo repito entonces. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y has sido y serás siempre completamente inmune a tus intentos de disociarla. Sabemos que un curso de milagros enseña esto y entendemos las palabras, pero mantenemos este principio separado y vivimos nuestra vida como si no fuera verdad. Podemos experimentar el miedo a la nada inherente de nuestro yo especial como una sensación de pérdida, y para lidiar con él a veces llegamos a resucitar viejos problemas o asuntos con los que ya hemos tratado, a la manera extraña y perversa que caracteriza al ego. Nuestros problemas y agravios son una fuente de confort cuando nos sentimos esencialmente amenazados por la comprensión repentina de lo que nos está diciendo el curso. Recordemos, el ego no es una cosa, en realidad el ego es nosotros. Cuando empezamos a perdonar más y a mirar el cuerpo de manera diferente, tenemos inevitablemente una sensación de pérdida del yo. Ahí es cuando nuestra resistencia se intensifica y, como Jesús explica en el texto, la sospecha se convierte en perversidad. La enfermedad es un modo de defendernos contra la verdad que nos atemoriza. Tendemos a asustarnos cuando la luz de la verdad de quién somos comienza a traspasar la oscuridad de nuestra mente y, de repente, reconocemos lo que eso significa, que la luz resplandecerá sobre este yo y lo disolverá, porque aquí, en el mundo donde creemos que existimos, no hay un yo. Este yo, este cuerpo, continúa existiendo porque nuestro yo de mentalidad errónea elige no verlo. Así, el cuerpo permanece en la oscuridad de la culpa y no podemos verlo como realmente es. La oscuridad de la culpa lo envuelve y así pensamos que hay algo aquí, pero en realidad aquí no hay nada, y si lo alumbramos con la luz de la expiación, nuestra experiencia en efecto será que allí no hay nada. El muro es nuestra resistencia a mirar la nada y a darnos cuenta de que no es nada. Ser un individuo, un cuerpo, está asociado intrínsecamente con atacar. Hay un pasaje de El pequeño obstáculo en el capítulo 26 que suelo citar con frecuencia con relación a esto. Texto de un curso de milagros. Cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. A cada instante estamos reviviendo ese momento original en el que creímos que habíamos destruido a Dios y experimentamos el consiguiente terror nacido de nuestra percepción de su ira vengadora. Cada cosa es un revivir de ese momento porque el tiempo no es lineal.
Simplemente revivimos ese instante original una y otra vez de distintas maneras. Es un caleidoscopio de culpa, porque cada vez que lo giramos, la multitud de proyecciones hechas forma, obtenemos figuras diferentes. Puede haber pedazos de cristal coloreado que sean bellos, amor especial, pero siempre se trata de la misma culpa. Independientemente de cómo giremos el caleidoscopio, sigue siendo la misma culpa. Todo es un ataque. Nacer es un ataque. Lo que queremos hacer en los primeros pasos del proceso es dejar de fingir que somos personas bondadosas, amorosas, amables, dulces, reflexivas y espirituales. Como me gusta decir, este tipo de personas se quedan en el cielo, no vienen aquí. Aquí vienen los, entrecomilladamente, chicos malos. El problema no es únicamente que los malos seamos nosotros, sino que sin ira y juicios dejaríamos de existir. Esta es la razón por lo que la práctica de este curso es tan dura. El enfado es el cimiento del muro y, por lo tanto, de nuestro yo especial. Por eso mantenemos la disonancia. No queremos exponer la ilusión a la verdad. No queremos traer la nada ante el todo, porque cuando lo hacemos, la nada desaparece. No es que tengamos miedo del todo, porque no sabemos qué es el todo. Tememos dejar de no ser nada. Cuando miramos la nada con el amor del todo a nuestro lado, se disuelve. Eso es lo que nos da miedo. Por eso seguimos erigiendo una barrera. Y esto es lo que verdaderamente tenemos que mirar. Voy a repetir este importante punto. La resistencia a este curso surge del miedo de que, si lo practicamos como ha de ser practicado, salgamos perdiendo. No obstante, lo que subyace a lo anterior es el miedo de que al practicar el curso vayamos a ganarlo todo. Pero eso significa que perdemos nuestro yo. El punto que he venido estableciendo es que es muy importante mirar el miedo, el verdadero miedo y sus efectos y cómo tratamos de mantener el curso a cierta distancia. Bien, pues dentro del segundo capítulo, que es preguntas y respuestas, paso al último apartado o pregunta, que es: el tomador de decisiones como victimario. Pregunta: después de involucrarme con el curso, empecé a sentirme víctima del tomador de decisiones, empecé a sentir que se me forzaba, entrecomilladamente, a vivir situaciones que conscientemente no deseaba, como enfermedades, por ejemplo. Respuesta: esto es una expresión de la disociación. Estás apartando al tomador de decisiones de ti, y eso es lo que el ego quiere que hagas, porque el tomador de decisiones es lo único que hay. Siempre somos el tomador de decisiones. Una vez que elegimos abandonar el cielo o que creímos poder abandonarlo, nos convertimos en un tomador de decisiones. En el cielo solo está el único Hijo, Cristo, pero una vez que creímos separarnos, nuestra identidad como Cristo se convirtió rápidamente
en un recuerdo cada vez más borroso. El yo posterior a la separación siempre es el tomador de decisiones. Este autoconcepto no cambia nunca. Tratamos de ocultarlo y de fabricar historias sobre nosotros mismos de que no somos un yo tomador de decisiones, sino un yo culpable y pecaminoso. Esto viene establecido por el hecho de que somos cuerpos sin mente y sin una mente, el único agente tomador de decisiones. ¿Cómo podemos ser responsables de nuestra condición o situación? Así, siendo cuerpos, somos inocentes y todas las demás personas y cosas son responsables de nosotros y por lo tanto culpables. No obstante, el fondo de todo esto es que, como las ideas no abandonan su fuente, nunca hemos dejado de ser un tomador de decisiones. El único propósito de Jesús en este curso es deshacer la disociación que parece separarnos de nuestro yo tomador de decisiones. Así, el proceso de mirarte a ti mismo o a un ser querido que sufre cáncer, por ejemplo, es lo que empieza a acabar con esa disociación. El tú que está mirando es el yo observador, el tomador de decisiones. Cuando el tomador de decisiones elige estar en su mente correcta, se convierte en un observador. El yo observador está mirando a alguien que tiene cáncer y se está muriendo, o está mirando a alguien que hace cualquier cosa. Esto nos ayuda a acabar con la identificación con el yo ego, con el yo corporal, y empezar a reidentificarnos con lo que siempre hemos sido, el tomador de decisiones. Bien, tenemos que ser conscientes de que sentir que somos víctimas del tomador de decisiones no es distinto de sentirnos víctimas de los padres o de cualquiera. Todo lo que está pasando es lo que nosotros, como mentes tomadoras de decisiones, queremos, a pesar de cómo finjamos sentirnos. Todos estaríamos de acuerdo en que el dolor es algo que no deseamos, pero si mirásemos lo que está ocurriendo en nuestras mentes, nos daríamos cuenta de que, de hecho, nos deleitamos en el dolor. Ocasionalmente he contado la historia de un paciente al que traté hace muchos años. El hombre había terminado una relación amorosa y sentía mucho dolor por la separación. No quería soltar el dolor, pero su autocomplacencia en este sentido acabó cuando un día me confesó que en realidad el dolor le parecía exquisito, una palabra preciosa para lo que estaba sintiendo. En realidad, todo dolor es exquisito y es esto lo que tenemos que mirar, y eso es de lo más difícil. Texto de un curso de milagros. Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Eso es todo. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que padezcas es tu propio deseo oculto de matar. Esto es lo que significa el secreto de la salvación cuando Jesús dice en un curso de milagros: el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Aceptar este hecho con respecto a la salvación es lo que acaba con la dinámica de la cara de inocencia en la que voluntaria y felizmente elegimos sufrir para poder apuntar con un dedo acusador a la persona que nos ataca, diciendo con gran regocijo: mírame, hermano, por tu culpa muero. El hecho de que me haga esto a mí mismo significa
que no hay una causa externa. Yo soy al mismo tiempo la causa y el efecto, y como el efecto es terrible, yo quiero cambiar la causa. Quiero cambiar de un yo tomador de decisiones que eligió al ego a un yo tomador de decisiones que elige al Espíritu Santo. Entonces puedo mirar la nada y darme cuenta de que no es nada. Lo que denominamos la realidad del mundo descansa sobre la dinámica del ego, de convencernos de que no debemos mirar la nada porque en realidad es algo horrible. Pero el mundo miente, y así esto es lo que Jesús nos pide en el texto, refiriéndose al ego como el extraño que entró en nuestro hogar. Texto de un curso de milagros. No le preguntes a ese transeúnte ¿qué soy? Él es la única cosa en todo el universo que no lo sabe. Sin embargo, es a él a quien se lo preguntas y es a su respuesta a la que deseas amoldarte. Este pensamiento torvo y ferozmente arrogante y, sin embargo, tan ínfimo y carente de significado que su pasar a través del universo de la verdad ni siquiera se nota, se vuelve tu guía. A él te diriges para preguntarle el significado del universo y a lo único que es ciego en todo el universo vidente de la verdad, le preguntas ¿cómo debo contemplar al Hijo de Dios? Esto, por supuesto, no tiene sentido, especialmente cuando disponemos de la voz de la sabiduría y la verdad que está esperando nuestra decisión.